Santo hará sombra sobre ti. Nunca había sido hecho en ninguna edad, pero María creyó a Dios. Y ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Ella creyó la palabra. ¿Cómo lo va a obtener? Ella sabía que Agar tuvo el bebé por deseo sexual con Abraham, y Sara tuvo el bebé por deseo sexual con Abraham. Los hijos de la promesa, la mujer esclava y la mujer libre. Pero aquí se le pide a ella que crea. Esto fue una contribución a la fe que estaba en Abraham, quien creyó lo imposible. Mientras Dios lo haya dicho así, eso lo hacía correcto. Ella creyó a Dios, nunca lo cuestionó. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor. No importa qué tanta crítica tenga que soportar del mundo, sea hecho en mí de acuerdo a tu palabra. Ahí surgió la simiente genuina. Sara no pudo lograrlo, porque fue a base del sexo, eso es correcto. Y tampoco pudo Sara, porque era por sexo. Tampoco puede la iglesia bajo el sectarismo. Se requiere una creencia virgen en la palabra de Dios, el cual hizo la promesa para atraer hijos. Sectarismo nunca producirá la iglesia renacida. No puede hacerlo, producirá algún sustituto. Producirá algo que imita aquello, algo que trata de ser como aquello. Pero una genuina iglesia de Dios nacida de nuevo cree la palabra de Dios a pesar de todo, no importando lo que sea. Porque no está adulterada. Es por la promesa de Dios que estas cosas vienen. María, la verdadera, sin sexo, dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, he aquí tu sierva. Y ella dio a luz. ¿Qué dio ella a luz? No un hombre salvaje, no una nación, pero ella trajo a luz la palabra. Dios mismo, hecho manifiesto en carne. Amén. La verdadera simiente de Dios que manifestó toda promesa que Dios hizo en la Biblia. Sin Él ningún hombre puede vivir. Sin Él. Ella era de la verdadera simiente. Ella estaba más allá del... Ella era la cáscara que produjo el grano. Ahora, las otras dos eran portadoras de la vida, solo como la simiente natural. María, ahora recuerden, yo dije que las otras dos, ahora María no la hagan Dios, como algunos tratan de hacerla. Ella no era un Dios, no Señor. Ella solo era portadora de la simiente, igual que las demás. Pero así como fe en la palabra lo acerca más a la imagen real. Así como el maíz madura o el trigo. Surge el tallo, luego surge el polen. Luego surge la cáscara. Pero cuando usted menos piensa, esa cáscara, si no se fija bien, se parece exactamente al verdadero trigo. Pero cuando se haya abierto, el verdadero trigo está adentro. Solo es un portador, otra vez. Así que pueden ver María, no por sexo, sino por fe. Algo exactamente como aquello. María no era aquella simiente. María era una portadora de la simiente. Él era la genuina simiente de fe, porque la palabra de Dios es por fe, la cual Él dio a Abraham. Y solo fe puede producir lo que Dios dijo que Él haría, fe en su palabra. Noten cuánto más semejante a la cosa real era María, pero como la cáscara. La cáscara envuelve la semilla en sí misma y la protege y la nutre, hasta que ésta se pare sola, madura. Así ha hecho igual esta tercera edad de la iglesia, de Pentecostés. Ha madurado, reteniendo este grano hasta que sea tiempo de que se abra la cáscara. María, siendo la madre de Cristo, solo fue una incubadora. Él no era de sangre de María, Él no era de sangre judía, Él no era de sangre gentil. Él era de la sangre de Dios. Dios creó esta sangre, no podía ser por sexo. Él no era ni judío ni gentil. El bebé no tiene nada de sangre de la madre. La sangre viene del padre. Sabemos que la hemoglobina está en el macho, como una gallina. Puede poner un huevo, una ponedora, pero si no ha estado con el pájaro macho, el gallo, eso nunca saldrá de la cáscara. No es fértil, aunque se parezca exactamente como un huevo fértil. Cada parte de su naturaleza luce igual, pero no tiene vida. Así es con las personas que profesan a Cristo. Muchos de ellos lucen como cristianos y tratan de actuar como cristianos, pero uno tiene que tener a Cristo por dentro, lo cual es la palabra hecha manifiesta. De otra manera, nunca madurará en un verdadero cristiano creyente de la Biblia. Siempre será algo denominacional. No puede vivir porque no hay vida en él para vivir. Un huevo no puede romperse, se pudrirá en el nido si no ha estado con el pájaro macho.
igual como con los miembros de una iglesia. Uno puede mimarlos y llamarlos, hacerlos diáconos y todo lo demás, pero ellos, uno tendrá un nido lleno de huevos podridos a menos que se hayan apareado con el macho, ¿correcto? Un portador, la cáscara lo nutrió, ¿correcto? Entonces ella, es decir, la simiente misma, tiene que dejar la cáscara. O la cáscara tiene que dejar la semilla para poder poner la simiente a la presencia del sol para que pueda madurar. Todo en tipo, como estamos viendo. ¿Pueden ver ahora qué tan cerca ella, la iglesia de estos últimos días, llega a parecerse a la simiente misma? Miren cómo esta denominación de Pentecostés, que se ha levantado en los últimos días, y lo explicaremos un poco más tarde, pero vean qué tan cerca vienen a parecerse a la simiente. Cuando se produce una cáscara del grano de trigo o de la hojita de trigo, después que el polen ha caído allí en la segunda etapa y produce la tercera etapa, la cual es la cáscara, ¿y cómo es que eso, si usted no es uno que observa de cerca, usted no podrá decir si es o no es el verdadero grano de trigo ahí adentro? Cuando sale aquel primer grano, que parece grano, pero siéntese y ábralo y usted encontrará que ahí no hay nada de grano. Solo es la cáscara portadora del grano. Ahora, de ahí sale el grano. Pero recuerden, no hay más después de la cáscara. Recuerden, no hubo más simiente prometida por medio de la mujer en ningún lugar después de María. Y no hay más denominaciones prometidas después de los pentecostales. Es la novia que sube en el rapto que viene de ahí. La simiente, la palabra hecha manifiesta de nuevo. Miren qué tan semejantes son. Mateo dijo, San Mateo 24:24, dijo que los dos espíritus en los últimos días, el espíritu de la iglesia, de la gente iglesia, y el espíritu de la novia, de la gente novia, serían tan semejantes que hasta engañarían a los propios elegidos, si fuera posible. Así de semejantes. Miren cómo ha venido por el tallo. Ahora noten, vamos a tipificar algo aquí. Lutero, en la edad de la iglesia, produciendo la simiente novia, era lo mismo en espíritu. Solo en un pequeño grano del simiente, Lutero se paró en eso. Fue justificación por la fe. Él era el tipo de Agar, el tallo. Noten, Wesley era un tipo de Sara, de Filadelfia, la edad del amor, que trajo la borla. En la edad de Wesley hubieron más misioneros que en cualquier otra edad que hayamos tenido. La gran edad misionera del tiempo de Juan Wesley. Pero Pentecostés representó a María. María, la última etapa de aquello, ella no era la simiente. Sin embargo, la vida de la simiente estaba en ella. Pero aún no había madurado. Me siento muy religioso. Aún no había madurado. Estaba ahí, pero no había madurado. Así es con nuestra edad pentecostal en la que estamos viviendo. Tiene que venir una palabra de Dios que no sea denominacional, lejos de los rangos de la denominación. Lutero se transformó en cáscara con su primera palabra. El justo por la fe vivirá. Wesley tuvo dos palabras. Santificación, segunda obra definitiva de la gracia. Pentecostés tuvo la tercera palabra, la restauración de los dones. Pero tiene que aparecer la simiente entera. ¿Pueden ver cómo se denominaron en una palabra y en otra palabra y en otra palabra? Pero tiene que haber algo que no se puede denominar. Es la totalidad de la vida que está ahí, que tiene que producirse a sí misma de nuevo en una novia. No pueden haber más edades de la iglesia después de esta. Estamos en el fin, hermanos y hermanas. Estamos aquí, hemos llegado. Gracias a Dios. Amén. Ahora, vemos que estas cosas son tan ciertas como pueden ser. Aún notamos, entonces, que si ella siendo la borla, o Wesley siendo la borla, los pentecostales entonces siendo la cáscara, la cual es la etapa próxima a la venida del grano. Pero hermano, hermana, el tallo no es el grano. Tampoco la borla es el grano. Ni tampoco la cáscara es el grano. Aunque cada vez, al madurar, se parece más al grano. El tallo no se parece al grano. Entonces, ¿qué sale? La borla, un pequeño bulbo. Se parece más al grano que la hoja. Luego, ¿qué sale? La cáscara. Ella sostiene el grano. Ella nutre el grano. Ahora miren acá a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Que tu simiente, hablando espiritualmente, cualquiera de nosotros sabe eso. Él estaba hablando de Cristo, no de Isaac, por medio de su simiente de fe.
Fíjense, el primero fue por una mujer esclava, pero no se parecía en nada a la promesa. Dios no tiene que retractar su palabra para nadie. Dios dijo cómo vendría y así es como vendrá. Pero Sara, siendo representante de la iglesia, tipo de la iglesia, que ella se dio cuenta y que ella dijo, pues yo creo que esto es demasiado fenomenal. Yo ni siquiera aún puedo creer en tal cosa, así que tú toma a Agar y tómala por esposa. Vean, ahí ese tallo no se parecía en nada a la promesa. Pero cuando Sara vino, eso tenía mejor apariencia. Se parecía mucho más a la promesa, pero aún no era la promesa genuina. Pero Israel en Isaac falló y negó la simiente genuina cuando llegó. ¡Aleluya! No se exciten, no corran, eso no les hará daño. Negaron la simiente, lo crucificaron y lo colgaron en una cruz. Así como Pablo dijo aquí, ¿no persiguió la simiente de la mujer libre o la de la mujer esclava persiguió la simiente de la mujer libre? Y así también la simiente de la denominación persigue al grano genuino. Siempre tiene que ser de esa manera. Ellos no serán herederos juntos, ellos no están asociados juntos. Absolutamente son dos promesas distintas, dos tiempos distintos, dos pueblos distintos, totalmente. Una es la novia y la otra es la iglesia. Entre ellas no hay nada de comparación. Pero sin embargo, ellos no son la simiente prometida que habría de venir. Tampoco lo era Sara, tampoco lo era Agar. No lo era Sara, ni tampoco María era la simiente. María no era la simiente. Ella era portadora de la simiente. Pero ella la había nutrido, producido de su vientre. Así como la cáscara trajo de su vientre la simiente real. Pero la cáscara no es la simiente. Es solo, está más cercana a la simiente. Está envuelta alrededor de la semilla. Allá atrás en el tallo, la vida está regada a través de todo el tallo. Y cuando llega al polen, está más concentrada. Pero cuando llega a la cáscara, está bien comprimida como la semilla, y está formada casi como la semilla. Jesús nos dijo lo que sería en los últimos días. Será tan parecida que engañará a los propios elegidos si fuera posible. Pero entonces de ahí viene la simiente. Y la cáscara, la vida deja la cáscara. Y la cáscara es portadora. Y eso es exactamente lo que han sido nuestras denominaciones, portadoras. Lutero, Wesley y los pentecostales. Y ahora es tiempo que la semilla venga. Fíjense, noten cómo ella no era la simiente, María no lo era. Solo cáscara, borla y tallo, portadores de parte de la palabra. No toda la palabra. Lutero tuvo la justificación, Wesley tuvo la santificación, los pentecostales tuvieron la restauración de los dones. Pero cuando vino la palabra, ahora ellos podían producir aquello que la justificación salvará al hombre. ¿Creen eso? Seguro. Era portador de la palabra, igual como yo creo que el tallo es parte del trigo. Seguro, pero es el portador, no es la vida. Entonces vino santificación. ¿Cuántos creen en la santificación? Si usted cree la Biblia, tiene que creerlo, seguro. Así que todavía no es un poco más semejante, son dos palabras más, pero entonces viene la pentecostal, la restauración de los dones. El hablar en lenguas, ellos lo llamaron la evidencia inicial del Espíritu Santo. El hablar en lenguas, eso lo llamaron ellos la evidencia inicial, la cual trajo, ¿la qué? La cáscara. Pero se denominaron. Pero cuando uno viene y dice, yo y mi Padre uno somos, y estas otras cosas, entonces la cáscara se desprende. Pero la verdadera iglesia novia genuina producirá la palabra entera de Dios en su plenitud, en el misterio. Porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Noten, en el vientre de María estaba la simiente. Pero cuando la simiente fue liberada, dijo, yo vengo para hacer la voluntad de aquel que me envió. Yo y mi Padre uno somos. Si yo no hago sus obras, entonces no me crean. Ahí estaba la simiente. ¿Quién de vosotros puede condenarme de incredulidad? Lo que la Biblia ha prometido que yo haría, lo he hecho. Dios ha verificado esto por medio de mí, dijo él. ¿Quién puede decírmelo ahora? ¿Ven? Pero la simiente en María, la cáscara, estaba cerca de ser aquello, pero no lo era. Estaba aún en el vientre. Fíjense en la edad pentecostal, a través de la edad luterana, a través de la edad wesleyana, ha sido la misma cosa a través de esta edad pentecostal. Fíjense ahora, pero en la apertura de los 7 sellos, Apocalipsis 10, la palabra completa debe nacer en manifestación nuevamente y vindicada por el Espíritu de Dios.
en el poder completo como lo fue cuando Él estuvo aquí en la tierra, manifestado del mismo modo, haciendo las mismas cosas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Amén. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En San Lucas 17:30 Jesús dijo: en los últimos días será como fue en los días de Sodoma. Cuando el Hijo del Hombre se esté revelando a sí mismo de nuevo, será del mismo modo. El mundo está en una condición sodomita, y la iglesia ha entrado en Sodoma juntamente con él, como Lot y su esposa. Yo digo que hay una iglesia elegida en algún lugar en este mundo que se ha apartado y ha sido colocada aparte de esas cosas, y la manifestación de Dios ha atraído su atención. Estamos en los últimos días. La cáscara ha dado su fuerza a la semilla. Ella ha salido. Era una buena cáscara, pero ya sirvió su tiempo. Vean, es la novia palabra del novio palabra. La simiente natural de Abraham, de Isaac, de Jacob, o la simiente natural más bien de Ismael, simiente natural de Isaac y demás, tenía que entrar a la tierra para poder producir esto otro, para producir a Jesús. Y así también todas estas otras. Las semillas tienen que secarse, quiero decir, la cáscara se tiene que secar y el polen se tiene que secar y todo muere para así la semilla pueda reproducirse. Así es como ha sido en cada edad. Las denominaciones han sido las portadoras de parte de ella. Parte de eso es la palabra, porque había sido escondido de todos los sabios reformadores, o sellado de ellos hasta que apareciera la edad del águila. La Biblia lo dice, sí señor, porque eso nos fue prometido en Malaquías 4, exactamente, así es. Él lo ha escondido de los ojos de los sabios y prudentes. Así como acabamos de pasar por el libro de Apocalipsis, nos dimos cuenta que cada uno, todos esos 3 mensajeros de esas bestias que salieron, cada una encajó con Lutero correctamente, cada una encajó al otro correctamente, que son el buey y los diferentes animales de la Biblia. Salieron en justificación, santificación y aún hasta los pentecostales. Pero el cuarto fue un águila. Correcto, y Dios lo levantó para esa edad. Así que tiene que venir en esa edad para estar correcto. Sí, señor. La promesa del águila siendo cumplida en Malaquías 4. Jesús no era de María, pero vino a través de María, así como la vida vino a través de la cáscara. Ahora muchos de ustedes, finos hermanos católicos o hermanas, en esta noche quizás piensen que María era la Madre de Dios, como dicen ustedes. ¿Cómo podría ella ser la Madre de Dios si Dios no tuvo principio ni fin? ¿Ven? Entonces, ¿quién era el Padre de Dios si ella era la Madre? ¿Ven? Él fue su creador y ella no fue su creadora. Él se creó a sí mismo en la matriz de María. No fue la propia creación de ella. Fue que Él se creó a sí mismo. Él no era de ella, pero ella era de Él, correcto. La Biblia nos enseña que todas las cosas fueron hechas por Él, y no fue nada hecho que no fuera hecho por Él. Entonces, ¿cómo pudo Él tener una madre cuando Él era Dios mismo? Ahora vemos aquí la verdadera revelación del verdadero tipo. Son 3 mujeres portadoras de la simiente natural hasta madurar en Jesús. Como Ismael no podía hacerlo, porque él nació realmente en lo que pensamos hoy fuera de matrimonio, porque él era hijo de una mujer esclava. Luego vino uno un poco más como él, como Jesús, el cual era Isaac, pero aún no lo era porque había nacido de sexo entre Sara y Abraham. Pero luego apareció María, que por el parto virginal produjo a Jesucristo, correcto. Dios, la palabra hecha carne. Ahora miren, habían 3 mujeres. Aquí hay 3 mujeres tipificadas, iglesias. Mujeres siempre tipifican iglesias. Significan 3 edades denominacionales portadoras, que también